Cordial saludo, mi nombre es Josué Cortés, soy estudiante del programa de Ingeniería Industrial y voy a hacer la explicación correspondiente a algunos conceptos fundamentales de la tarea número 2 del curso de Física Electrónica. Mi identificación. Ok, bueno, vamos a hacer la explicación de algunos fundamentales para esta tarea. Empecemos hablando sobre periodo, frecuencia, fase y amplitud de una señal en corriente alterna. Corriente alterna, recordemos que la corriente alterna es aquella que básicamente tiene dos características. Primero, que no es constante, sino que varía con respecto al tiempo. Y segundo, que tiene un periodo, lo cual quiere decir que se replica cada cierto tiempo. Una señal corriente alterna más común es la corriente senoidal o también corriente cosenoidal, que tienen esta forma. Sube y vuelve a bajar, sube y vuelve a bajar. Entonces, ¿qué es la amplitud? La amplitud es el máximo nivel de alejamiento de la curva respecto al eje X y se simboliza con la letra A. Entonces es el máximo nivel con respecto al eje X, el punto más alto de la onda. Esa va a ser la amplitud. Ahora, ¿qué es el desfasamiento o fase? Fase es la fracción del ciclo transcurrido desde el inicio del mismo y su símbolo es la letra griega teta. La fase indica la situación instantánea en el ciclo de una magnitud que varía cíclicamente. ¿Qué quiere decir eso? Aquí tenemos lo que es la fase. Una onda va así, nunca va a ser lo mismo, siempre va a ir como desplazándose. Entonces el ciclo se le llama el nivel de desplazamiento de una onda. Por ejemplo, que aquí está, por decirlo así, en cero, y vemos que se desplazó 90 grados hacia acá. A eso se le llama fase o desfasamiento. Ahora, ¿qué es el periodo? Bueno, el periodo es el tiempo en que tarda en producirse un ciclo en corriente alterna. Se denomina T y la unidad de medida de periodo son los segundos y es el inverso de la frecuencia. Entonces, ¿el periodo qué es? Es el tiempo en que se demora en producirse un ciclo. Esto es un ciclo de aquí a acá y el periodo es el tiempo en que se demora en producirse ese ciclo. Ahora, ¿qué es la frecuencia? La frecuencia es el número de ciclos que se producen en un segundo y se simboliza con la letra F. Tenemos aquí la frecuencia F. La fórmula, frecuencia va a ser igual a 1 sobre periodo y periodo a su vez va a ser igual a 1 entre la frecuencia. Entonces, esas son las fórmulas para calcular el periodo y la frecuencia, teniendo en cuenta que el periodo es el inverso de la frecuencia. Pasemos a hablar ahora sobre el valor medio y el valor RSMS. ¿A qué nos referimos con valor medio? Pues nos referimos a el promedio entre todos los valores que definen una onda. Aquí hay varios valores. Está el valor pico, el valor pico a pico, el valor promedio es el promedio, por decirlo así, entre todos esos valores. El medio, la mitad, por decirlo así, el promedio entre todos esos valores. Ay, perdón. Se pasó por la siguiente. Entonces, la fórmula para nosotros encontrar el valor medio va a ser igual a la integral de 0 a una integral definida, 0 y t del valor por el tiempo multiplicado por la derivada. Va a ser ese el valor medio. Entonces lo encontramos por medio de esta siguiente integral. Ahora, ¿cuál es el valor RMS o valor eficaz? Bueno, el valor RMS o valor eficaz es el valor de voltaje en corriente alterna que produce la misma disipación de calor que en corriente continua. Entonces el valor donde hay la misma disipación de calor es el valor donde se comporta donde una corriente alterna se comporta de la misma manera que una corriente directa. Y este valor es el que obtenemos en el voltímetro. Cuando nosotros utilizamos el voltímetro es el valor que nosotros encontramos. Y la fórmula es la siguiente. Uno encuentra el valor eficaz por medio de una raíz cuadrada de la integral de 0 a t de u al cuadrado multiplicado por el tiempo, y eso va a ser con respecto al tiempo. Ahora, ¿qué es la zona Zener o la región Zener de un diodo? Recordemos que un diodo es un semiconductor que tiene una función muy fácil, que solamente permite pasar la corriente en una sola dirección cuando está polarizado de una u otra manera. Cuando está polarizado de manera directa, deja pasar corriente, pero si está polarizado de manera inversa, no deja pasar corriente. Tenemos aquí la curva característica de un diodo. El diodo trabaja de esta manera, de este lado, y existe este
esta región de aquí, que se le llama región Zener. Cuando un diodo que se polariza de manera inversa, cuando llega a un valor negativo, esa región se consigue de manera inversa. Cuando se llega a un valor demasiado negativo, llegamos a un punto donde el voltaje Zener, un voltaje Zener se le conoce a esto, cuando se llega a ese máximo, ahí hay una reacción abrupta y ahí comienza a aumentar la intensidad inversa. Entonces, ¿quién trabaja en esa zona? Trabaja un diodo que se llama diodo Zener, que es el diodo que vemos aquí. Entonces, la reacción Zener se da cuando un diodo se polariza a la inversa. Hay un punto en donde un valor demasiado negativo produce una reacción brusca a la respuesta del diodo. Un diodo normal no puede soportar este voltaje. Un diodo siempre trabaja en esta zona y de este lado, si trabaja en zona inversa, se quema o se daña. Entonces el diodo Zener tiene como voltaje de ruptura inverso un voltaje de ruptura bien definido. Este voltaje de aquí lo tiene bien definido. Cada diodo Zener tiene según las características del fabricante, tiene un voltaje Zener. Y a medida de que alcance ese voltaje Zener, si se polariza de manera inversa, llega un momento donde cuando se alcanza ese voltaje, hace una reacción y el diodo puede trabajar de esa manera. Entonces, la fórmula para encontrar básicamente aquí lo que encontramos es la potencia máxima de ese diodo. Va a ser igual al voltaje Zener multiplicado por la corriente inversa. Y esa es la manera en la que nosotros encontramos la fórmula para encontrar la potencia máxima en la región Zener. Ahora hablando sobre la corriente inversa, tenemos que la corriente inversa es parecido a lo que estábamos hablando antes. La corriente inversa es la corriente de saturación. Es la pequeña corriente que se establece al polarizar de manera inversa. Esta corriente que está aquí en el eje de las X del lado negativo. A esta corriente que está aquí, esta pequeña corriente, se le llama corriente de fuga inversa. Y la encontramos por medio de la siguiente fórmula. La corriente de saturación va a ser igual a este valor E, que es la carga elemental, multiplicado por el área de sección transversal. Eso a su vez multiplica la raíz cuadrada de dP y de N, que son coeficientes de difusión o huecos entre electrones, y N y Na, que son concentraciones de moléculas donantes y aceptadoras de lados N y P, respectivamente. De esta manera, con esta fórmula que tenemos aquí, podemos encontrar la corriente de fuga inversa. Ahora, ¿cuál es el papel de la banda de valencia en los materiales semiconductores? Bueno, se le conoce, esa es la pregunta orientadora, se le conoce como banda de valencia, o existen varias bandas, por ejemplo, la banda de valencia y la banda de conducción, que son las bandas más cercanas al Dirac Fermi, es decir, la superficie en el cero absoluto, en donde los electrones no tienen suficiente energía para elevarse hacia la superficie. Las bandas de valencia y la banda de conducción determinan la conductividad de un circuito eléctrico, o de un material eléctrico, de un material. ¿Qué pasa con los semiconductores? Bueno, que los semiconductores en su estado fundamental tienen una banda de valencia completa y la banda de conducción vacía, lo que corresponde a un estado aislante o no conductor. Sin embargo, si se proporcionan algunos electrones a la banda de valencia, va a permitir que el material pueda conducir electricidad. Eso se explica más básicamente aquí en este ejemplo. Tenemos aquí la banda de valencia, y la banda de conducción. A los 0 grados, 4 electrones en esta banda de valencia. ¿Qué pasa? Cuando se aumenta la temperatura a unos 300 grados Kelvin o 27 grados centígrados a temperatura ambiente, un electrón puede conseguir subirse a la banda de conducción. Y aquí vamos a quedar un hueco. A ese electrón subirse se puede generar o se genera una corriente eléctrica. De esa manera, trabajando entre la banda de valencia y la banda de conducción, es que un dispositivo semiconductor puede conducir electricidad. O sea, a la medida que uno le aumenta la temperatura a un dispositivo semiconductor, este va a poder conducir energía, poder conducir electricidad. Entonces, eso es básicamente lo que hace una banda de valencia, o la importancia de la banda de valencia en los dispositivos semiconductores. Las referencias bibliográficas, muchísimas gracias.